Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy felices de estar aquí en esta segunda mesa de este magno evento que es por los 50 años de nuestra institución, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es un centro público de investigación que ha tenido una larga historia y nos parece que además es muy interesante en conexión con la conferencia magistral que nos dio nuestro querido compañero Juan Carlos Monedero, poner en perspectiva histórica lo que es el desarrollo del quehacer de una institución como esta, que es el desarrollo de investigación y docencia en ciencias sociales. Entonces, en esa perspectiva, nos interesa muchísimo reivindicar la historia, tal y como hizo Juan Carlos en su presentación, que nos habló tanto de historia, nos hablaba también de filosofía, las humanidades y la praxis. Entonces, en este escenario vamos a seguir desarrollando esa reflexión humanista ya más aplicada para el caso específico de México y considerar básicamente el escenario que hemos estado construyendo en estos años digamos, ha habido transformaciones en este centro público de investigación que lo que hacen ver es también transformaciones a nivel global. En gran medida, las transformaciones que pasan en el mundo también tienen un impacto en el pensamiento. En gran medida, decía Hegel, que la filosofía no era más que la historia vuelta concepto. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el desarrollo de las ciencias sociales debe de reflejar en gran medida su historia. Y como vamos a ver a lo largo de esta mesa, eso es el caso del CIDE. La historia de nuestra institución también refleja transformaciones históricas, tanto del mundo como de México. El CIDE se fundó en 1974, en una época en la cual México estaba en un desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones. Era la parte final de todo ese proceso que se abrió con el desarrollo estabilizador y en ese periodo se estaba vislumbrando la tarea principal del CIDE como una forma de formar cuadros, una forma de formar grandes funcionarios públicos que ayudaran al gobierno a desarrollar sus tareas. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente? Vino una etapa en los años 90 donde cambió la forma en cómo se hacía ciencias sociales en esta institución y una de las grandes transformaciones que se dio es que para ingresar al CIDE había que cumplir básicamente los criterios que nos establecen a nivel internacional la Academia Anglosajona. Entonces el CIDE tuvo un proceso de transformación de tal manera que en esos años, en los años 90, pues se plantea el tema de que la orientación principal de los investigadores es publicar en las revistas Q1, Q2. Eso llevó, digamos, a reproducción de cierto tipo de prácticas. Y ahora lo que queremos hacer en esta nueva etapa histórica es darle la vuelta. Y digamos, sin dejar de ser un centro público de excelencia y de gran prestigio y manteniendo además todos los grandes avances que se han logrado durante décadas, quisiéramos avanzar en el proceso de la humanización. Entonces, en ese sentido, estamos también haciendo este evento para reflexionar críticamente acerca de qué tipo de ciencia social necesitamos en México hoy en el siglo XXI. Una ciencia social que necesariamente tiene que dejar de ser eurocéntrica, que tiene que ser más humanista, que tiene que recordar, digamos, que las ciencias sociales eran una sola en el siglo XVIII, siglo XIX, pensar de manera más integral la relación de las ciencias sociales con su entorno, y es por ello que estamos justo haciendo esta labor. Y bueno, ahora vamos a hacer la presentación de las personas que son parte de esta mesa. Tenemos el enorme gusto de tener a la doctora María Eugenia Romero Sotelo, que es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo tuve el gusto de ser su alumno en la materia de Historia del Pensamiento Económico de México. Y pues la profesora fue distinguida con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Económico-Administrativas en el año 2000. Ella es experta en historia económica y en historia del pensamiento económico. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM, la maestría también en esta misma institución,
y luego desarrolló el doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colmex. Ha sido ganadora de los concursos abiertos de cátedras extraordinarias Jesús Silva Herzog y Antonio Sacristán Colás, así como el premio Ensayo Jesús Silva Herzog. La maestra María Eugenia Romero eh, se ha dedicado a trabajar temas de historia económica de México en América Latina y tiene una destacada obra docente, dentro de las cuales una de sus más recientes publicaciones se llama Los orígenes del neoliberalismo en México, la escuela austriaca. Y bueno, le pido al público un aplauso para la doctora. Hasta por 20 minutos, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero, ante todo, agradecer la invitación para estar con ustedes, a la doctora Ruda Alejandra Dávila Figueroa, que es la directora del Centro de Estudios Multidisciplinarios, y a Josafa Hernández, que han querido egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Para participar en este conversatorio, el CIDE, el Desarrollo Económico, Político, Social de México, a mis colegas, compañeros de la mesa, a todos ustedes, gracias. El 25 de noviembre de 1974 fue protocolizada la fundación del Centro de Investigación y de Docencia Económica AC. El contexto histórico interno, pienso, fue muy favorable a su surgimiento, al surgimiento de esta institución académica tan prestigiosa en el país. En este aspecto centraré mi intervención. El licenciado Luis Echeverría, en su discurso de protesta como presidente de la República, vio en la educación, abro comillas, en el poder de la educación, cierro comillas, una palanca importante para el desarrollo económico del país y para la construcción de una sociedad mexicana moderna. La educación, planteaba, es un agente de cambio social, de progreso científico y del desarrollo, ¿sí?, económico. Se propuso para ello, con estos planteamientos, una reforma educativa que revisara, abro comillas, profunda y permanentemente los objetivos, los conceptos y las técnicas que guiaran la docencia. A unos días de tomar posesión, se emitió la ley para crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el propósito de financiar la capacitación y la investigación general en beneficio del desarrollo económico de México. El Consejo financió estudios de posgrado en economía en el extranjero a una escala que dejó pequeños a los programas anteriores. Por ejemplo, entre 1941 y 1970, el Banco de México había otorgado financiamiento a 36 de sus empleados para que estudiaran economía en el extranjero. En cambio, solo en 1973 había 48 mexicanos estudiando economía en el extranjero con becas CONACYT. Dentro de los resultados de esta política también se encuentra en el periodo de 1970 a 1976 la creación de 15 centros de instituciones de investigación aplicada y experimental. Más tarde, ¿sí?, en diciembre del 73 se expidió la Ley Federal de Educación, impulsando al Estado a realizar acciones y demandando además al Estado a realizar acciones que contribuyeran a transformar a la sociedad, fortaleciendo la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior, incluidos en el registro de órganos descentralizados. La ley en su artículo 5 dice: abro comillas, fomentar y orientar la actividad científica y tecnológica de manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional e independiente. Es importante mencionar que en su discurso y la propia ley se aprecia la educación como un factor importantísimo para distribuir la riqueza en el país.
La educación que imparte el Estado, dice, tendrá como finalidad promover las condiciones sociales que lleven a la distribución equitativa de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de libertad. Algunos ejemplos de la importancia que el gobierno da en ese momento a la educación para impulsar a la sociedad mexicana fue la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y además el incremento sustancial del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Que le permitió ampliar a dicha institución, equipar sus instalaciones y construir las unidades profesionales de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, así como los edificios de los institutos de geofísica, geología, geografía, astronomía, física, biología e investigaciones biomédicas. Estas y otros institutos fueron formados, que ya mencioné, durante impulsados con ese planteamiento y esa política educativa. La reforma educativa propuesta por el presidente estaba en marcha y uno de los personajes claves de su gabinete y un personaje clave de su gabinete que impulsó esa visión del desarrollo económico fue Horacio Flores de la Peña, en cuya perspectiva del desarrollo del país se encontraba la educación, particularmente la educación superior. Su interés por el desarrollo económico lo manifiesta en su obra escrita a lo largo de su vida. Él fue parte de la llamada corriente desarrollista, que yo creo que tuvo un gran influencia sobre la formación del CIDE, definida por Víctor Urquidi como un concepto de política económica que resume una voluntad de ampliar y de hecho fomentar el gasto del sector público como propósito de desarrollo fuera de confines del sistema de mercado, con la esperanza que resulten beneficios tanto económicos como sociales para la sociedad en su conjunto y sobre todo para los estratos de mayores desventajas y menos ingresos de nuestro país. Horacio Flores de la Peña tuvo estudios en Estados Unidos, profesor de economía en la UNAM desde 1955 y fue el secretario de Patrimonio Nacional en el gobierno de Echeverría Álvarez. Fue un hombre muy cercano al presidente. Al terminar sus estudios en los Estados Unidos, realizó una intensa experiencia como economista, integrante de la delegación mexicana en la Organización de las Naciones Unidas en el Departamento de Desarrollo Económico y Estabilidad entre 1951 y 1953. Formó parte del equipo de trabajo del economista polaco Michel Kalecki, con quien cultivó una gran amistad, y Flores de la Peña lo reconoce como el teórico de mayor influencia en su formación. Compartieron la preocupación por los problemas del desarrollo de los países pobres. Como político y como maestro, resumía la posición teórica de toda una generación, me parece, más allá de diferencias de acento. Existía un acuerdo en la necesidad de un papel programático del Estado en la preocupación por la necesidad de redistribuir del ingreso, de protección industrial y de inversión. Es uno de los economistas más influyentes en la historia de las ideas y las políticas económicas del país. Contribuyó a la formación de la llamada Escuela de Patrimonio Nacional y sostuvo relaciones con algunos de los economistas más importantes de la época, Kalecki, Balogh, Sir, Polvaran, Myrdal, Paul Suissi y los economistas de mayor relevancia vinculados a la CEPAL. Para Horacio Flores de la Peña, la educación superior jugaba un papel muy importante, por no decir preponderante, en el desarrollo económico. Como secretario de Patrimonio Nacional, si ante la Cámara de Senadores expresa e invita al Congreso, perdón, se me pegó de la Unión,
Y explicó los objetivos y me parece que busca convencerlos de la política económica que el gobierno se había propuesto como tarea central era vigorizar el desarrollo económico del país en todos los órdenes, tomando en cuenta que se vivía un periodo de transición cultural y tecnológico. Todos los conceptos, instituciones y valores tenían que ser revisados para verificar su vigencia. Abro comillas. El camino escogido por el gobierno del presidente Echevarría supone un desarrollo económico que no se reduzca a beneficiar unos pocos, sino que amplíe las oportunidades y mejore efectivamente las condiciones de vida de todos, pero especialmente de quienes han vivido rezagados del progreso nacional y no se han incorporado al México moderno. Por ello, dice Flores de la Peña, el actual gobierno hace una diferenciación precisa entre el mero crecimiento del ingreso y el desarrollo económico, entendiendo por esto último un proceso de mayor y mejor utilización de nuestros recursos productivos que se logra por medio de un uso creciente de bienes de capital y tecnología moderna en el proceso productivo, que se debe de traducir en aumentos sustanciales en los niveles de vida de los sectores populares. Dentro de esta idea de desarrollo, cierro comillas, perdón, dentro de esta idea de desarrollo, la educación, dice, debe cumplir un papel positivo, con atención especial a las zonas rurales del país, con el objeto de promover una permeabilidad social y económica mayor y aumentar así la capacidad de ascender de toda la población, dándole un nuevo dinamismo a la sociedad mexicana. Sostiene Flores de la Peña que la universidad moderna debía asumir un papel activo en el proceso de desarrollo económico y social. Es importante establecer el papel de la educación dentro del desarrollo con el fin de precisar objetivos de la educación superior y la estructura de la universidad del futuro. Sostiene que los países del desarrollo en países en vías de desarrollo era urgente replantear la educación superior por 3 razones. Por el acelerado crecimiento demográfico con sus efectos sobre el aumento de la fuerza de trabajo y la población estudiantil. Por el proceso de desarrollo que demandaba una estructura cambiante de técnicos y profesionales cada vez con una mejor preparación. Y tercero, lo constituye la creciente brecha tecnológica que separa a estos países de las sociedades económicamente desarrolladas. La enseñanza del futuro, dice, deberá descansar cada vez más en una preparación general, homogénea, fundamentalmente teórica y lo menos pragmática posible. Como las transformaciones de la sociedad y las innovaciones tecnológicas son tan profundas y tan frecuentes, resulta obsoleto hoy lo que en pocos años ya no será utilizado. Es preferible dar una preparación general a los estudiantes que los enseñe a enfrentarse a los problemas de su disciplina, a encuadrar esto dentro del contexto social y a razonar lógicamente. Se trata, en suma, de hacer dentro de la universidad activa, hacer que dentro de la universidad activa prevalezca el análisis y la síntesis sobre la memorización, con la meta de producir gentes responsables del cambio social y del ajuste de las instituciones y estructuras conforme avance el desarrollo y México se transforme en una economía compleja. Con estas ideas, Flores de la Peña promueve la creación del CIDE como un centro de pensamiento que fortaleciera una política económica que, a su vez, alimentara la política del desarrollo del Estado mexicano con la formación de cuadros e impulsar el estudio sobre la economía mexicana para la creación de políticas alternativas. Así, el CIDE surgió desde su fundación como una institución, abro comillas, de promover
investigación científica en economía y administración pública y campos afines, así como crear estudios a nivel de posgrado en esa maestría. En la constitución del CIDE, pero se me pegan las páginas, concurren, en mi entender, las voluntades de 3 personas: Trinidad Martínez Tarragó, Horacio Flores de la Peña y Francisco Javier Alejo. Parece ser que quien concibió la idea del centro académico fue la maestra Trinidad Martínez Tarragó. En entrevista publicada en la revista de análisis económico de la UAM, ella comenta que era necesario construir una oferta educativa comprometida con nuestras realidades. Para mí esto es muy importante. Abro comillas. Tenía la convicción, dice, y existía la necesidad. Con esa perspectiva, imaginó el proyecto del CIDE, marcado por la ambición que los estudiantes mexicanos tuvieran una opción de estudiar en México sus posgrados y no acudir a universidades extranjeras con enfoques alejados de la realidad nacional. En sus palabras dice, abro comillas, me preocupa que si bien el conocimiento tiene que ser universal, la visión del primer mundo puede influir en crearle al alumno una ilusión distorsionada de los problemas de su país y restarle capacidad para entenderlos y diseñar políticas orientadas a su solución. Esto puede ser más cierto, sobre todo en el caso de la economía. La convicción de que México necesitaba un esfuerzo mayor en términos de posgrado se me hizo evidente, o sea, había necesidad de nuevas instituciones donde se pudiera captar a los mejores egresados de la licenciatura y formarlos, pero aquí en México. Sin duda, había académicos de buen nivel para hacer dicho trabajo y muchas veces son desaprovechados. Trina elaboró un proyecto, ¿sí? Con estas ideas en mente, y dice ella, me evoqué a diseñar las grandes líneas respecto a los objetivos y condiciones necesarias para crear un centro de excelencia, profesorado de tiempo completo y acabar con la práctica que todavía existe, de separar la docencia de la investigación, dice ella. Grave error porque ambas se nutren mutuamente. Lo que veo es que de ahí el nombre del CIDE, Centro de Docencia e Investigación. Narra que cuando terminó de elaborar el programa educativo, buscó al licenciado Flores de la Peña, que ocupaba el puesto, como ya mencionamos, de secretario de Patrimonio Nacional y que Trini ya conocía. En acuerdo con Flores de la Peña, a Francisco Javier Alejo le tocó promoverlo ante el presidente de la República, quien consideraba la educación, como ya escuchamos, un instrumento importante para impulsar el desarrollo. Javier Alejo fue el primer, perdón, pero se me las hojas, director general de CIDE, Fernando Rosenzweig, director de investigación, y Trinidad Martínez, la directora de docencia. En 1974, ya se encontraba en marcha el primer año de la maestría en economía y varios centros de investigación y departamentos. La fundación del CIDE fue acompañado y enriquecido por un grupo de refugiados del Cono Sur, el exilio sudamericano que venía de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Algunos de los personajes que los acompañaron y que estuvieron fueron Pedro Buscovi, Pedro Paz, Samuel Isaac Vinián, Concepción Tavares. En 1974, la comunidad de CIDE en total estaba formada por 88 personas, entre los cuales había 14 investigadores de planta, 9 investigadores asociados y 3 secretarias. En 1975, Javier Alejo sustituyó a Flores de la Peña como titular de la Secretaría de Patrimonio Nacional y Flores de la Peña quedó en calidad del presidente de CIDE. Permaneció hasta 1977, cuando fue nombrado embajador de Francia.
Una de las preocupaciones del proyecto para la formación del CIDE fue el estudio de la economía mexicana. Se formó el Departamento de Economía Mexicana, cuyo primer director fue Jaime Ross, durante el periodo de 1978 a 1985. Aquí se formó, esta institución académica se formó el primer modelo econométrico que permitía proyectar el comportamiento de la economía mexicana. Alrededor del modelo se creó la revista académica Economía Mexicana, en la cual se presentaba el análisis de la situación económica y social del país. ¿Sí? La revista Economía Mexicana se volvió un referente obligado para el análisis de la política económica, ¿sí?, y la discusión y debate sobre la política económica. Es indudable que fue una revista que se convirtió de excelente calidad y fue una referencia obligada del debate sobre las ideas y las políticas económicas que tuvieron lugar entonces. ¿Sí? Rápidamente el CIDE se convierte en el centro de pensamiento, entender, desarrollista y keynesiano de México, además de un centro importante de docencia en la economía y administración pública. Después se abriría la de política económica y economía internacional, la de matemáticas aplicada, pero a mediados de 1990 el CIDE da el giro de posgrados a la formación de licenciaturas. En su historia ha tenido 9 directores, su director fundador, Francisco Javier Alejo, ¿sí? Después le sucede Horacio Flores de la Peña, Sacristán Colás, Ricardo Carrillo Arrotes, Carlos Badrech, Carlos Elizondo, Mayer, Enrique Cabrero, Sergio López, José Antonio Romero. El CIDE desde su fundación, me parece, fue concebido como un centro de pensamiento y desarrollo de innovación para el diseño de un proyecto de nación soberana, más equitativa, que resolviera los rezagos de la historia, la formación de talentos y la construcción de ideas y proyectos que serían el soporte intelectual para una república diferente en beneficio de una población más igualitaria. Me parece que es un reto que sigue vigente para la comunidad del CIDE actual. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida maestra, por esta historia que nos ayuda a entender la historia de esta institución, pero también la historia de Horacio Flores de la Peña, que también es un gran economista fundamental en la historia de este centro público y que pues él también era muy importante en la Facultad de Economía. Es un economista que me parece que hay que seguir reivindicando, igual que otros grandes economistas que en esa época escribieron grandes libros. Uno de ellos es el que escribió México en la órbita imperial. No recuerdo ahorita su nombre. José Luis Ceseña, un gran director. Y bueno, vamos a seguir ahora reflexionando ahora con Germán Vargas, que me parece además muy interesante primero decir que él es la primera generación de sideitas que se formó en esta perspectiva que ya comentaba Horacio Flores de la Peña. Y bueno, voy a hacer la presentación de nuestro querido compañero, el doctor Germán. Germán Vargas Larios es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, es economista por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de 2008-2014, fue coordinador de los posgrados de la UAM de Ciencias Organizacionales de 2008 a 2013 y actualmente es director del posgrado integral de Ciencias Administrativas de 2017 a la actualidad. De hecho, por
medio de un compañero que se llama Hugo, que es un doctorante que está haciendo una tesis sobre filosofía de las administraciones que nos pudimos conocer y la verdad fue muy interesante poder hablar con usted. Es profesor en ambos posgrados. Ha publicado libros colectivos y diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre la problemática institucional y organizacional de las políticas públicas y de los marcos de evaluación social apropiados. Y dentro de su obra destaca, por ejemplo, el libro La evaluación de las capacidades institucionales ambientales de los estados y la descentralización de la función pública. También el libro Estado, Economía y Gobernanza Territorial, entre otros. Y bueno, sin más, les pido un aplauso para el doctor Germán Vargas y le damos la palabra. Buenas, creo que es ya buenas tardes. Gracias, doctor Josafat, por esta invitación y la generosidad de tu presentación, de mi presentación. También quiero agradecerle a la doctora Ruth Alejandra Dávila por esta invitación y quiero agradecer también a mis compañeros de este panel, a la doctora María Eugenia Romero Sotelo y también a Jorge Hernández. Bien, voy a procurar aprovechar mucho de la buena presentación que acaba de hacer la doctora María Eugenia Romero. Así que voy a hacer un primer planteamiento, pero no se preocupen, no voy a abundar en algunas partes que ya fueron bien dichas, como lo acabo de señalar. Teniendo en cuenta la temática, por lo demás muy interesante, incide en el desarrollo económico, político y social de México y América Latina, me pareció que podría hacerse el esfuerzo de una especie de genealogía del CID. Esto es cómo ha venido evolucionando vis a vis con las propias transformaciones económicas, sociales y políticas. Para ese propósito, sustituí en cierto modo con algunas categorías que utiliza un actor, me parece que es Carlos Barba Solana, en el que me parece que el régimen de bienestar creo que puede utilizarse con amplitud y algunas ventajas el término del desarrollo, ¿no? De este modo, presento como estructura de mi presentación, digamos, tres momentos. Un primer momento que es el CIDE viejo, el CIDE original con el que yo solía presentarme para distinguir, nada más hacer la precisión que era del CIDE, pero no del CIDE actual, ¿no? Por algunas razones, a mi juicio, interesantes y que han quedado claras con la exposición de la doctora María Eugenia Romero. En este primer momento, en los primeros 10 años del CIDE, lo asocio con la agenda del estado del bienestar. Es decir, como se reseñó, el bienestar es un derecho social que debe y tiene que ser garantizado por el Estado. Todo derecho, si no hay quien lo garantiza, pues no es un derecho que valga, ¿no? Y es otro indicador que es interesante porque en estos tiempos estaba muy de moda evitar el incesto, ¿no? Entonces, en su mayoría son coautorías, de ellas 2/3 partes son con autores externos al CIDE, ¿no? Entonces había toda esta necesidad, esta cultura organizacional en la que se tenía que tener un gran activismo con otras instituciones de otras latitudes, no solamente aquí del país, sino con el extranjero, lo que no es malo, ¿no? Simplemente que se consideraba
pues esta visión en la cual, en cierto modo, yo desde mi punto de vista, que puede ser controvertido, pienso que se contrapone entre lo que hace un momento mencionaba como la americanización con la globalidad, que para muchos es equiparable al neoliberalismo. Esto fue combinado con publicaciones que tienen como finalidad un propósito práctico, ¿no? Coadyuvar no solamente con el conocimiento, sino incluso contribuir a la construcción de nuevas instituciones. Entonces, en temas como una democracia fuerte, está muy bien desarrollado en este documento, tendría que controlar y hacer rendir cuentas. Entonces, el CIDE se ha convertido en un desarrollador, pues diseñador de estos mecanismos de la rendición de cuentas, de la transparencia, como pues voy a decirlo, como el nuevo conocimiento de los dioses, ¿no? Para lograr instituciones más democráticas. Para finalizar, quisiera solamente mencionar con relación a la cuarta transformación, y con esto termino, en donde pues todavía no hay un análisis totalmente de las repercusiones que esto puede tener. Me remito simplemente al programa que se tiene para 2024, en donde aparecen ocho divisiones, las primeras que siempre han sido fundamentales, administración pública y economía, y otras más que en el ámbito internacional, estudios jurídicos, pero de aquí solamente quisiera resaltar dos centros que me parecen emblemáticos de lo que significa esta segunda transformación. No sé si estoy exactamente en lo correcto, pero entiendo que es estudios multidisciplinarios que son los responsables de que estemos nosotros por aquí en este conversatorio, por un lado, y por otra parte los estudios del desarrollo, ¿no? Que me parece que su convivencia con orientaciones que yo entiendo que van en otra dirección, sobre todo en el Departamento de Economía, estudios jurídicos, estudios internacionales, y en cierto modo con administración pública, ¿no? Me parece que dice aquí el, el los estudios sobre el desarrollo tiene como objetivo estudiar desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas la problemática socioeconómica en las economías. En consecuencia, tendrá como objetivo difundir alternativas nacionales, regionales y locales. O sea, nuevamente creo que regresamos al camino de estudiar los problemas con nuestra propia visión de nuestra realidad y a partir en lo posible de conocimientos generados localmente. La presentación de este programa dice que la globalización ha agravado el problema de la concentración del ingreso, y aquí tengo resaltado desde finales del siglo pasado, la mayoría de las investigaciones se han concentrado en atender y ofrecer soluciones a las necesidades sociales y económicas desde un enfoque global, dejando de lado las particularidades de cada economía y región. Es a partir de este señalamiento que viene un poco después de señalar cuáles son los proyectos, las líneas de investigación en estos 8 centros, pues me parece que la identificación de esta nueva visión que se incorpora, sin descalificar las otras, lo que me parece también interesante, puesto que la academia es ante todo discusión y pluralidad. Y en esos términos, renovar los grandes debates que en sus tiempos hubo, por ejemplo, en Samuelson, que hoy no los vemos, salvo aquí en este centro,
lo cual me llena de satisfacción, ¿no? Como conclusión, y aquí pues probablemente me voy a proyectar como fan de Trinidad, no son mías, son de la propia Trinidad. Cuando al terminar su entrevista que citó la doctora, agregó algunos juicios que expongo a continuación. Argumenta primero que su mayor satisfacción, ya visto en perspectiva, es el hecho de que el CIDE no solo ha permanecido, sino que se ha consolidado como un centro de excelencia académica. Esa es una reflexión, me parece muy interesante. Un segundo juicio nos aclara que la institución actual no refleja lo que fue el proyecto de sus primeros 10 años, el primer momento, en el sentido de que, dado a causa, en el sentido de que ha dado cauce a la, perdón, ha dado cauce a la enseñanza de la licenciatura y que de alguna manera esto distrae a la institución de su función básica, que es la enseñanza de posgrado en ciencias sociales. Como dirían en mi pueblo, zapatero a tus zapatos. En la UAM, los que estamos en el posgrado, sucede lo contrario, no nos dan ningún incentivo para coordinar un posgrado y más bien pareciera un apostolado. No sé si en la UNAM sucede lo mismo, porque también tienen razón, ahí el objetivo fundamental es la licenciatura, ¿no? Pero debo decir en descargo de que no es la única institución de excelencia que ha crecido hacia abajo, también lo ha hecho el COGMEX, también tiene sus licenciaturas, por lo menos me parece, de la que tengo conocimiento, es de administración pública y no sé si en economía también hay una licenciatura. Por último, señala que ha cambiado el énfasis articulador de la institución, ya que parece tener más peso el análisis de las políticas públicas que el de la economía. Aquí se ve el sello de economista que tenía la maestra Tarragón. Hace ver que ha sido costoso desde su perspectiva que la institución haya abandonado los proyectos de los antiguos institutos de estudios sobre Estados Unidos y América Latina, porque estas áreas, dice la maestra Tarragón, porque estas áreas de diferente manera son espacios de vínculo natural con nuestro país. Entonces, estos análisis, estos estudios, yo creo que conocer qué es lo que va a hacer Trump, qué es lo que va a hacer Estados Unidos, qué pasa en América Latina, ¿sí? Es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Germán Vargas por este interesante recorrido histórico que hizo sobre el CIDE, considerando además que también él es, como ya lo aclaró, de la primera generación de la maestría en administración pública. Y me parece que además el contexto histórico nos hace ver que el CIDE ha tenido estas 3 etapas que están relacionadas con procesos geopolíticos. El primero tiene que ver con la época de la Guerra Fría, 1974. No olvidemos ese contexto. No olvidemos también que previamente había habido un movimiento estudiantil de 1968 que había marcado, digamos, un agotamiento de lo que se vivía en ese entonces en México. El CIDE se forma en esa época para dar respuesta a ese contexto histórico social global. En 1991 se desmantela la Unión Soviética. En 1988-89 llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y llega la etapa neoliberal. Y ahí vemos cómo el CIDE se transforma también, reflejando esa nueva etapa histórica. ¿Y qué es lo que ha pasado después? Lo que algunos teóricos, filósofos de las ciencias sociales, historiadores han planteado es que desde 2008-2009 vino una crisis económica global, que esa crisis no se ha logrado del todo incorporar, digamos, en el pensamiento de las ciencias sociales. Mucho de las ciencias sociales se siguen haciendo como si no hubiera habido una crisis, y lo que es todavía más complejo, la formación de un mundo multipolar, que es la actualidad, que hoy estamos en ese proceso en el cual hay una decadencia hegemónica de los Estados Unidos,
hay un proceso en el cual se está formando esta tendencia de este nuevo bloque que bien nos comentaba Juan Carlos, que tiene que ver con BRICS, el BRICS ampliado, toda esta tendencia a la formación de un nuevo mundo multipolar, con China, digamos, emergiendo como una gran potencia. Y la gran pregunta, ¿cómo eso va a impactar en el desarrollo de las ciencias sociales, de las humanidades y de un centro público de investigación como es este? Me parece que ese entorno es en el cual estamos entrando, en esta etapa que podemos nombrar como post-neoliberal, y es ahí donde está el gran reto de las ciencias sociales en la actualidad. Y bueno, esto me ayuda también para ir introduciendo justo la siguiente presentación de nuestro colega doctor Jorge Hernández Martínez. Él es sociólogo y politólogo cubano, es miembro titular de la Academia de Ciencias Sociales de Cuba y profesor titular de tiempo completo en la Universidad de La Habana, donde se graduó como licenciado en Sociología en la Universidad de La Habana, en la que además obtuvo el doctorado en Historia con especialidad en estudios americanos. Cursó un diplomado en Ciencias Políticas en la Universidad Humboldt en Berlín, realizando estancias de investigación en el Centro Universitario como el CIDE, el ITAM, la UNAM, ocupando en este último la cátedra extraordinaria José Martí, así como participando en calidad de académico invitado y en eventos internacionales de esas instituciones y de otras en México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y España. Fue director durante 18 años del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la mencionada Universidad de La Habana, dirigiendo la revista Humanidades y Ciencias Sociales del mismo nombre de esa casa de altos estudios durante una década. Pertenece desde su creación al grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a la red de norteamericanistas que auspicia el Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. Preside la cátedra Nuestra América y Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Se ha especializado en el estudio de la cultura política estadounidense y relaciones interamericanas. Es coordinador y autor de varios libros, numerosos capítulos de libros, artículos, reseñas, prólogos y ponencias sobre estos temas. Y en la actualidad realiza una estancia investigador como visitante, investigador visitante en la UNAM. Les pido un aplauso para nuestro compañero Jorge Hernández, por favor. Muchas gracias de todo. Gracias por la amable, generosa presentación. Y un agradecimiento especial a Ruth, a Yosafat por implicación, porque la conocía ya primero. Y fue un gran descubrimiento cuando la encontré y pude aquilatar la perspectiva de la producción académica reciente, actual, que se lleva a cabo en esta institución con la que me unen antiguos lazos. Hay una relación de afectividad aquí, por eso le planteaba a Ruth la importancia que tenía el gesto de que me hubiesen invitado aquí. Voy a decir algunas cosas sin sobrepasar el tiempo asignado, mezclando reflexión intelectual con testimonio personal, lo cual es inevitable, creo. Bueno, quizás un poco aclarar de dónde vengo y qué hago aquí, ¿no? Porque qué diablos hace aquí un extranjero, un cubano que vive en Cuba, que enseña en la Universidad de La Habana, en un acto tan importante como este. Y yo creo que el sentido lo tiene por la constatación, como reza, como se establece ahí en la formulación del tema, tiene que ver con la resonancia, con el legado, con la perdurabilidad, con los aportes que ha tenido el CIDE a un campo de las ciencias sociales que en nuestro caso es el que se acerca a los estudios específicamente sobre Estados Unidos y en menor medida a los estudios sobre América Latina. Una perspectiva que ha cosechado frutos, la podemos calibrar en este rato, ¿sí? Una perspectiva latinoamericanista que se fue afianzando de manera gradual. Todo lo que se ha dicho aquí es un paisaje fabuloso en las intervenciones y en las acotaciones que hacía Yosafat. También ahora habría poco que añadir desde ese punto de vista. Yo creo que como parte de lo que
en Cuba se diría que es el pollo del arroz con pollo, ¿no? Que es un plato popular ahí, está este comentario reiterado por Josafat acerca del papel de las ciencias sociales en esta etapa en que nos encontramos y que involucra al CIDE y a otras instituciones también. Naturalmente, porque la etapa en que se encuentra la institución, a nuestro modo de ver, es un reflejo de que se está en el camino correcto, en un campo de interdisciplinariedad, manteniendo, como se ha dicho ya, la excelencia, la pertinencia, la colaboración pluriinstitucional, que como sabemos no es lo mismo que la interdisciplina, y deseo de seguir avanzando por este camino. Para mi experiencia personal en el estudio de los Estados Unidos, soy sociólogo, politólogo, me recordó Monedero la mención que hizo a la Universidad Humboldt. Estuve un tiempito por allá y expuesto al ambiente español también. Tuve el honor de conocer al gran Jesús Ibáñez y a Esperanza, su esposa. En una oportunidad estaban viajando a Francia, creo, y me prestaron su domicilio por unas semanas y todo. Y como teórico, digamos, del compromiso social, toda la teoría de la intervención social, creo que eso alimentó mucho la perspectiva de la sociología en Cuba y en general de las ciencias sociales que convergían en este estudio sobre los Estados Unidos, que para un país como Cuba, ustedes pueden suponer bien, si no se trataba solamente de una curiosidad intelectual, una aspiración por conocer más de la geografía estadounidense, la identidad, sino una razón de sobrevivencia. Y en ese camino nos incorporamos a un grupo en lo que sería el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, cuando aquello se llamaba Departamento de Investigaciones sobre Estados Unidos, DICEU, del cual fue parte una colega que está acá, muy querida, la maestra Odalis de la Paz, que es diplomática de nuestra embajada, la ministra consejera actualmente, está aquí en su condición de interesada en el tema de estudiosa. Me dio mucha alegría coincidir con ella acá de nuevo. Y en aquellos tiempos, pues, entender a los Estados Unidos era casi que un crucigrama, porque estábamos atrapados entre algunos prejuicios. La categoría de imperialismo nos parecía muy amplia y al mismo tiempo muy estrecha para muchos, porque se utilizaba como un concepto más bien para, mediante el proceso de enseñanza, aprendizaje, denigrar al imperio del norte, ¿no? La frase de don Porfirio referida a México se extendía a toda América Latina y a Cuba de manera peculiar, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y ahí fue fundamental trabar conocimiento con el CIDE. Se ha hablado del viejo CIDE. A mí me gusta esa expresión. El CIDE es hijo de su tiempo, expresión de su tiempo. Cuando vinimos las primeras veces era en el edificio original, no sé cómo usted lo llamó, el antiguo, en fin, aquello era como el altar. Tenía un profesor estadounidense, Wayne Smith, que fue diplomático en La Habana también, y me dijo, yo estudié en ese recinto, cuando eso era, ¿sí?, la vieja institución, está por aquí todavía, me imagino, ¿no? La Universidad de las Américas. Lo que después fue la UDLA en Puebla, allá en Cholula, estaba establecida ahí antes de que se convirtiera en el CIDE. Entonces, respirar ahí era como respirar, no sé, nunca he estado en las pirámides de Egipto, pero como las de Teotihuacán o algo de eso por ahí, ¿no? Era estar en comunicación con el cósmico, con otro mundo o algo así. Y qué buena la experiencia. Yo recuerdo siempre que Luis Mayra, se le decía afectuosamente Lucho Mayra, dirigió el Instituto de Estudios sobre Estados Unidos en esta institución. Pedro, no sé si es Buscovich o Buscovich, que tenía el mismo origen, dirigía el Instituto de Estudios Económicos sobre América Latina. Y había un departamento de estudios políticos en el cual tuve la oportunidad de conocer aquí entre el año 80, 81, 82, hice estancias de investigación en varias oportunidades de varios meses. Sí, y Atilio Borón era investigador en el departamento de estudios políticos. Había otros exiliados, te lo refería ya, del Cono Sur principalmente, Roberto Boza, un economista argentino, José Miguel Insulza, que no pensaba a la sazón que iba a ser en un futuro secretario general de la OEA,
Lucho Mayra no imaginaba que iba a ser embajador de Chile en México primero, en Argentina después, ni nada de eso, ¿sí? Pero ni Atilio Borón probablemente imaginaba alcanzar esta estatura. A mí me alegra mucho, además, cuando conocí a Ruth y me invitan acá a una conferencia de García Linera. Hace unos meses, tuve conocimiento que Atilio, me lo dijo ahora en un encuentro en Panamá la semana anterior, había estado como en enero o febrero, que este CIDE, hijo de su tiempo, desde luego, no es aquel, el de los exiliados, en el contexto que Josafat. En aquella época el director o rector era Ricardo Carrillo, si recuerdo bien, ¿sí? Y la figura de Trini Martínez Tarragó fue muy reconocida en dedicatorias de trabajos y libros de Mayra y de otros colegas, queda claro aquí. ¿Por qué? Pero después en los 90 estuve, cuando habían desaparecido estos institutos, existía una división de estudios internacionales y la coordinaba en una época Jorge Chabat. Después era un académico muy joven, lo conocí en el Instituto de Estudios de Estados Unidos. Jesús Velasco Grajales está radicado en Texas actualmente y desde ahí se le daba una atención minimalista a Estados Unidos y algunos procesos y me presentaron al director en aquel momento ya de la etapa neoliberal, vamos a decir, en la mexicanización del personal académico, Carlos Elizondo, si recuerdo bien. Creo que era la figura que estaba acá, nos acogió educadamente, sin demasiado calor, y me dijo, mire Hernández, que aquí los focos de investigación están cambiando, tome nota del mundo en que usted está viviendo y la posición que tiene Cuba. Lo entendimos, por supuesto, de una manera muy madura, pero ante este descubrimiento, lo reitero por lo importante que fue para mí desde el punto de vista vivencial, la posibilidad de venir aquí, de constatar este presente, porque encontrar no solamente a García Linera, sino tener conocimiento, creo que Josafat lo explicó, tienen como un seminario permanente sobre el capital o algo de eso, y hablando de Ruth y con otros colegas, la formación marxista como una de las vertientes del pensamiento crítico. No me estoy aferrando a una visión dogmática, envejecida del marxismo, sino un marxismo renovado. Yo creo que es la mejor muestra de que ante estos retos de las ciencias sociales ahora, el CIDE está en una posición privilegiada para, solo a manera de ejemplo, permítame, decir que, como sucede a veces en Cuba, cuando todo el mundo menciona el Capital de Marx, lo más frecuente es mencionar el capítulo 24 del primer tomo, ¿no? A veces lo que se leyó fue eso ahí, la acumulación originaria. Pero en esta mención, a no ser tan, la visión eurocéntrica, tan eurocéntrica, no es más latinoamericanista, se pudiera también estimular a leer el capítulo que sigue, el 25 del tomo 1, que se titula La teoría moderna del colonialismo. Es decir, el capítulo 24 es más importante para entender lo que pasó en Europa, pero el que nos ayuda a comprender lo que nos pasó del lado acá y a alimentar ese latinoamericanismo, creo que es este otro. Y ahí hay una tarea ya que ustedes la tienen, yo creo, en sus manos y que me daría mucho gusto poder seguir colaborando en este sentido. Creo que, regresando a los inicios, es tan importante la contribución que se hizo, y me concentro en los minutos que me quedan más bien en los estudios sobre Estados Unidos, que en la sociedad cubana, donde varias instituciones se han incorporado, colaborando con la Cancillería y con otras instituciones interesadas directamente en la sobrevivencia de la nación y en el nexo con los Estados Unidos. No hubiéramos hecho mucho si no es con la colaboración, la asesoría y la puntería intelectual que se vio desde acá. Las publicaciones que tenían, creo que ha sido un aporte tremendo. Aún tengo en mi casa, usted lo mencionó, había dos títulos, Estados Unidos, perspectiva latinoamericana. El primero de ellos tenía un subtítulo, Carta Mensual. Era como un newsletter que se publicaba mes por mes con 3 secciones: economía, política interna, política exterior. Eso era como la Biblia, con una presilla esa que decimos de patas. Tenemos guardado todo aquello allá. Qué manera de acercarse a una coyuntura en movimiento, como parte de un proceso histórico más amplio y conociendo las bases funcionales de la economía, la política, la cultura, la ideología
en los Estados Unidos. El otro texto que tenía ese mismo título, Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, pero difería, no era carta mensual, era cuaderno semestral. Eran unos libros así, unas revistas, pero con formato de libro. Les cuento que los tengo atesorados en mi casa, con las páginas amarillas. Conseguí algunos ejemplares. Aquí había una chica que era de origen uruguayo, Lil Vidart se llamaba. Cuando veníamos nos obsequió una vez los custodios, el guardia de seguridad nos reclamó, pero esto usted los compró. No, mire, es una donación, no sé qué. Eran como los 20 números, primero, y los donamos a la biblioteca del centro, y los demás los buscábamos por duplicado y los tenemos atesorados. Tengo alumnos que beben de eso con una distinción. Algunos lo ven como un tesoro. Puede que sientan hasta una de estas sensaciones biológicas de satisfacción tremenda que tenemos los humanos. Sienten así una sensación de paroxismo cuando ven eso. Ese es el verdadero saber acumulado. Y hay otros que me han dicho, profe, pero eso es muy viejo. Eso está viejo. Hay una tendencia que tengo entre las generaciones nativas en la internet. No sé si alguno de los presentes sabe de qué les hablo, pero me dicen, eso está muy viejo. Entonces yo les digo, ¿ustedes saben quién era José Gao? No, si era mexicano, era español. Le digo, bueno, en el prólogo a sus confesiones profesionales, él cuenta una historia donde reacciona ante un alumno que le dice que eso es viejo, y él le responde, pero usted joven, conoce todo lo viejo. Entonces nos defendemos un poco con esta filosofía, pero ahí están los marcos teóricos, metodológicos, en muy buena medida, desde las cuales desde Cuba se empezó a proyectar el conocimiento científico con fundamento histórico multidisciplinario sobre los Estados Unidos. El CIDE nos aportó, uno, el entendimiento sobre cómo comprender a Estados Unidos. Sí, un país con un imperialismo, pero con una historia, con una cultura, con un sentido político y con una tradición donde los ideales y los mitos de la realidad norteamericana, democracia, libertades, había que verlos desde ese punto de vista. En segundo lugar, la comprensión necesaria para poder abordar en seguimiento los procesos electorales en Estados Unidos, acorralando los fenómenos que eran realmente determinantes o contingentes. El tema económico, por ejemplo, una verdad de perogrullo se pudiera decir, pero como un tema permanente, lo que le afectaba en el bolsillo al contribuyente estadounidense era un tema permanente. Los temas de política exterior interesaban más bien al hombre de a pie, al ciudadano, al votante, cuando eran una crisis que costaba vidas en Estados Unidos. La manera de entender por qué en Estados Unidos se parecían tanto conservadores y liberales, demócratas y republicanos, fueron esas algunas de las enseñanzas que quedaron con nosotros para siempre. El entendimiento ya en una etapa más avanzada sobre los impactos de los atentados del 11 de septiembre, hablaban ya de que el CISAN había crecido, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, creo que voy a ir cerrando ya, de la UNAM, en consonancia con los aportes del viejo CID. Mayra restableció un pequeño grupo que funcionó acá. Un investigador, lo conocí personalmente en una ocasión, Gustavo Vega, entiendo que pasó al Colmex o algo de eso, pero montaron un proyecto con financiamiento extranjero, que se llamaba RIAL, Relaciones Internacionales de América Latina, y publicaron varios libros ya en la década anterior o algo así, que tiene el logotipo, es decir, el sello, el membrete, sello editorial de acá del CIDE, y eso me hacía recordar también que antes de que el CISAN se llamara CISAN, cuando surgió con un nombre, suenaba horrible para nosotros, CISEWA, Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América, le dieron la tarea de dirigirlo a la colega Mónica Berea. Entonces ellos se nutrieron también de esta experiencia. Es decir, el CIDE impulsó los estudios sobre Estados Unidos también en México, colegas en el ITAM, donde tuvimos oportunidad de realizar estancias en el Departamento de Estudios Internacionales, lo dirigió muchos años un colega, Rafael Fernández de Castro, está creo dirigiendo una institución, el Centro de Estudios México-Estados Unidos en San Diego. También hicieron un gran reconocimiento a esto, y desde otro punto de vista también perteneciendo al grupo de estudios sobre Estados Unidos de Claxo, al que se hizo mención hace un rato de su fundación en los últimos 20 años. Creo que esto ha sido también
muy reconocido. Concluyo con la idea de que el CIDE nos ayudó a entender en la relación de Estados Unidos con América Latina que había que dignificar o magnificar el peso que tenían problemas como desde América Latina frente a Estados Unidos la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación. Y para los que estábamos en Cuba era tremendamente importante porque eran los reclamos de que Cuba fuese tratada en particular en igualdad de condiciones como país soberano con derecho a su autodeterminación y que debía defender su integridad territorial, porque Cuba es de los países que todavía tiene una base extranjera, nunca fue una base rusa, una base soviética, sigue siendo una base contra la voluntad del pueblo cubano. Fue una relación de respeto. El CIDE actuó como una bisagra con instituciones de Estados Unidos. Los primeros nexos entre las universidades de La Habana y las universidades estadounidenses, la Johns Hopkins, la de Pittsburgh, se hizo a través del grupo originario del viejo CIDE, con José Miguel Insulza, con Víctor Godínez, con Pedro Javier González y demás, de manera que esto nos permitió una ubicación y una visibilidad dentro del mundo anglosajón tremendo. Yo creo que en realidad la posibilidad de labrar un conocimiento en función de la práctica que parta de la noción de imperialismo, que no se pierda de vista desde una concepción creativa. No podemos reducirla a la noción leninista de que es la fase superior del capitalismo, es ante todo un sistema de dominación transnacional. En la perspectiva de David Harvey, de Giovanni Arrighi, de William Robinson, entre otros autores, creo que es muy importante y así tendría sentido. No es una arenga política ni mucho menos, pero creo que es muy legítimo hablar de unas palabras de Fidel Castro en el año 1962 como una reacción a la ofensiva estadounidense a través de la Alianza para el Progreso, en una reunión en Punta del Este. En el año 62 en Cuba se realizó un magno evento en la Plaza de la Revolución que se conoció como la Segunda Declaración de La Habana. Y Fidel dijo ahí que todo el que estuviera comprometido con la revolución, el revolucionario o el emancipador, tenía el deber de hacer la revolución. Pero que esto no suponía que los revolucionarios se sentaran en la puerta de la casa a esperar a que pasara el cadáver del imperialismo. Entonces, como somos intelectuales, no somos guerrilleros ni paramilitares, lo que nos toca es apoyar esto desde el punto de vista del conocimiento y del compromiso, recordando una vez más a Jesús Ibáñez. Les agradezco muchísimo por la atención, por la presencia acá, a las autoridades del CIDE, a esta bella compañía que he tenido acá y sobre todo a Ruth y a Yosafat. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Hernández. La verdad es que fue muy interesante todo el contexto que nos dio, el papel que cubrió el CIDE durante esa etapa como bisagra y cómo, digamos, el CIDE también tuvo un papel importante en el sistema internacional. Eso es muy importante. Y bueno, por una cuestión de tiempo, ya no vamos a poder hacer una ronda de intervenciones. Pero bueno, ahorita le voy a dar la palabra a nuestra directora de la división, Ruth Ávila, para que cierre este evento, por favor. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, a las personas que estuvieron presentes. La verdad es que estoy muy, muy contenta de escucharles, porque recuperar la memoria pues de la historia de esta institución, en la que realmente nosotros tenemos muy poco tiempo, apenas 2 años, pues también nos ayuda a recuperar, a construir identidad. Creo que eso es muy importante, el tema de la memoria para esa construcción de identidad, de reconocimiento también del papel que ha jugado en la historia, no solo de nuestro país, sino de la región. Este centro de investigación, que además es público, que creo que eso hay que hacerlo también notar. Y pues ya sin más, les invitamos a que por favor nos acompañen a este convivio que vamos a tener en la sala de usos múltiples, pues para seguir en estos festejos y bueno, pues agradecer porque de alguna u otra manera también ustedes pues han sido parte de esta historia, de esta gran institución, y les voy a hacer entrega de unos reconocimientos
y unos obsequios también, en conmemoración y en festejo de estos primeros 50 años de vida del CIDE, y también pues agradecerles a mis colegas de la División de Estudios Multidisciplinarios, por supuesto Anaí Mendoza, que ha sido un trabajo increíble de logística y administrativo que ella ha hecho, a todo el personal de servicios generales, a los colegas que hacen posible las transmisiones, que todo camine, que toda la sala aquí esté muy bonita. Por supuesto, a las autoridades, aquí presente el doctor Saúl Mendoza, nuestro secretario académico. Y pues mañana seguimos con una segunda actividad por parte de la División de Estudios Multidisciplinarios con el profesor Juan Carlos Monedero, el profesor Oliver Kozlarek de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la profesora Diana Fuentes de la UAM para platicar sobre las extremas derechas en el mundo. Los invitamos a asistir o seguir en las redes sociales del CIDE y bueno, pues por el día de hoy termina la jornada de actividades académicas. Gracias.